Buenas tardes, familia. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren bien y vamos a continuar con nuestra Academia Río. Estamos en la materia número 2, los atributos de Dios, la clase número 3. Y vamos a hablar hoy acerca de la bondad de Dios. Estaremos hablando 10 atributos de Dios, son 10 clases. Hoy es la tercera y espero que todos estemos siendo edificados. Y lo que pretendemos es tener herramientas para ser adoradores. Cuando conocemos los atributos de Dios, es decir, entendemos quién es Él. Les he dicho que no se adora en la ignorancia, se adora en la revelación. Y Dios nos va revelando quién es Él para que le adoremos. Y en el cielo, en la medida que Dios nos vaya mostrando su gloria, entonces estaremos adorando eternamente, porque jamás dejaremos de descubrirlo. Porque Él es eterno, Él es infinito. Y por eso estamos aprendiendo sobre los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de un atributo que es sumamente importante. Dios es bondadoso. Dios es muy, muy bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú eres bueno, grande, bello y misericordioso. Nos bendice siempre y tanto. Siempre estás con nosotros, siempre ayudándonos, siempre guardándonos. Nunca estás lejos, siempre estás cerca. Siempre, Señor, amándonos. Siempre, Señor, guardándonos. Te damos gracias y te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y revelación para entender tu propósito, tu voluntad, tu designio, para entender y conocerte, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de los que escucharán esta clase. Pon oídos para oír. Danos sabiduría, revelación, entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer Isaías 63:7 para iniciar hablando acerca de la bondad de Dios. Isaías 63, versículo 7. Dice la Biblia: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Y aquí encontramos tres palabras importantes. La primera es misericordia, la segunda es beneficios y la tercera es piedades. Misericordia, beneficios y piedades. El salmista está hablando y dice que va a cantar acerca de las misericordias, va a adorar a Dios por sus beneficios, va a exaltarle por sus piedades. Y estas tres palabras tienen que ver con la bondad de Dios. Sus misericordias, sus beneficios, sus piedades tienen que ver con su bondad. Él es bueno, y porque Él es bueno, Él es misericordioso. Y porque Él es bueno, entonces Él tiene beneficios para con nosotros, y puesto que Él es bueno, Él tiene piedades para con nosotros. Dios es bueno. Ninguna sociedad se ha elevado jamás por encima del concepto que tiene de Dios. El concepto que tiene de Dios determina el tipo de sociedad en la que vivimos. El concepto que tenemos de Dios define el tipo de iglesia que somos. El concepto que tenemos de Dios define la familia que somos. El concepto que tengamos de Dios definirá nuestra vida en la iglesia. Y el concepto que tú tengas de Dios definirá tu vida. ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué entiendes de Dios? ¿Qué conoces de Dios? ¿Qué piensas acerca de Dios? Define tu estilo de vida, define tu pensamiento, define tu actuar, define todo en tu ser. Entonces es bien importante que conozcamos quién es Dios y que tengamos claro que Dios es bueno y Dios es infinitamente bueno. Dios es eternamente bueno. Dice la Biblia en el Salmo 34:3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Ahora, ¿qué significa engrandecer? La palabra engrandecer puede significar dos cosas. La primera de ellas es hacer algo más grande de lo que es. Ver algo más grande de lo que es. Por ejemplo, un microscopio
tiene la tarea de hacer que algo pequeño se vea grande. Entonces usted se acerca a un microscopio y usted puede ver algo muy pequeño, y al asomarse al microscopio, ese le permite verlo grande. Entonces, eso puede ser, es una definición de engrandecer. Pero hay otra definición de engrandecer, es ver las cosas con la grandeza que tienen. Describir las cosas en su verdadera magnitud. Contrario entonces a el microscopio, que hace ver las cosas pequeñas más grandes, el telescopio nos permite ver la real grandeza de algo. Por ejemplo, usted ve de aquí, ve el sol, y usted puede ver el sol y se da cuenta que el sol, bueno, pues es grande, pero usted no tiene idea qué tan grande es. Pero el hombre creó los telescopios, y hay telescopios cada día con mayor capacidad y mayor capacidad y mayor capacidad. Y entre más capacidad van ampliando la capacidad de los telescopios, se van dando cuenta que el universo es más grande, y luego crean otro telescopio que tiene más capacidad y logran descubrir que el universo todavía es más grande. Y si parece que ya llegaron al límite, crean otro telescopio con más capacidad, se dan cuenta que el universo todavía es más grande. Entonces, engrandecer puede significar hacer que algo pequeño se vea grande, o entender la real grandeza de algo. Entonces, cuando la Biblia dice engrandeceré a Jehová o engrandeced a Jehová conmigo, no está diciendo hagamos que Dios se vea grande. Lo que está diciendo es, digámosle al mundo, digámosle a las naciones y a los ángeles qué tan grande es Dios. Es decir, necesitamos nosotros como iglesia, que tenemos su revelación, entender la magnitud de quién es Dios, la grandeza. Nosotros no podemos limitarnos a un concepto pequeño de Dios. Eso hacen los idólatras. Los idólatras tienen un concepto tan pequeño de Dios que les cabe en una medalla, o les cabe en una imagen, o les cabe en un templo, o les cabe arriba de un altar, porque la imagen, el concepto que tienen de Dios es microscópico. Pero el concepto que nosotros tenemos de Dios es un concepto de revelación, es decir, entendemos de Dios lo que Él nos va revelando, y cada día se va haciendo Dios más grande delante de nosotros, nos va revelando su grandeza. Y por eso Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Es decir, la vida eterna consiste en estar conociendo a Dios cada instante más profundamente. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Conocerle cada día más. En esto consiste la vida eterna. Ese va a ser nuestro ministerio o llamado en la vida eterna, conocerle. Y en la medida que le conozcamos, la alabanza irá creciendo, irá aumentando, porque iremos descubriendo su carácter. Pablo ora y dice, ruego a Dios que les dé espíritu de sabiduría y revelación, para que puedan comprender lo profundo, lo alto, lo amplio y la longitud del amor de Dios. Es decir, vamos creciendo en espíritu, sabiduría y revelación, y en la medida que vamos creciendo, vamos comprendiendo la anchura, lo profundo, lo alto y lo largo del amor de Dios. Lo vamos descubriendo día con día, y en ese sentido, al ir descubriendo a Dios, nuestra alabanza se va perfeccionando. ¿Por qué? Porque conocemos más de Él y lo engrandecemos. Entonces dice, engrandezcan a Jehová conmigo. Entonces, ¿quiénes engrandecen a Jehová junto con el salmista? Los que aportan revelación. Es decir, si yo me uno con personas que tienen un conocimiento limitado de Dios, ¿cómo me van a ayudar a engrandecerlo? ¿Qué van a aportar, verdad, a mi concepto, a mi conocimiento, a mi entendimiento de Dios, si son gente que no lo conoce o lo conoce poco? Entonces, cuando nos reunimos en la revelación del Espíritu Santo, y yo recibo, es lo que les dije la vez pasada acerca, ¿se acuerdan de los 4 seres vivientes? ¿No es cierto?
del conocimiento profundo que tienen de Dios y cómo ese conocimiento, nosotros como iglesia no somos como los 4 seres vivientes que tienen ojos por todas partes, por delante, por atrás y por dentro, pero nosotros como iglesia unimos mis 2 ojos, tus 2 ojos, los 2 ojos de aquel, y entonces la revelación aumenta porque hay más miradas para ver la gloria de Dios y aportar nuestra revelación a la iglesia de quién es Dios. Y en ese sentido, ¿qué hacemos? Engrandecemos la visión. ¿Sí? No es lo mismo lo que yo alcanzo a ver, que yo junto mi visión con tu visión y la visión o revelación del otro con el otro, y juntamos nuestra revelación. ¿Y qué estamos haciendo? Engrandecemos a Jehová. Tenemos una visión más amplia de quién realmente es. Por eso es importante que nosotros aprendamos y entendamos los atributos de Dios. Y uno de esos atributos es que Él es grande en amor, grande en misericordia, grande en bondad. Dios es bueno. ¿Qué significa ser bueno? Dios es de buen corazón, Dios es gentil, Dios es amable y Dios es benevolente. Dios es bueno en su corazón, Él es gentil, Él es amable, Él es benevolente. Dios nunca piensa, escúchalo, Dios es bueno y puesto que Él es bueno, nunca piensa nada malo de alguien. Jamás, nunca, jamás Dios ha pensado algo malo sobre ti. Imposible, porque su carácter es bueno. Si Él pensara algo malo cerca de ti, entonces Él tuviera algún pensamiento malo y entonces ya no es infinitamente bueno. Dios es esencialmente bueno. Dios es infinito en todo lo que hace y en todo lo que es. Dios nunca es parcialmente algo. Otra vez, Dios nunca es parcialmente algo. Todo lo que Dios es infinito, no es parcial. Nada de lo que Dios es parcial. Todo lo que Dios es infinito. Él es infinitamente bueno, no es parcialmente bueno. Dios es infinitamente poderoso, no es parcialmente poderoso. Dios es infinitamente misericordioso, no es parcialmente misericordioso. Todo lo que Dios es, puesto que Él es Dios, todo su carácter, todas sus características, la esencia de Dios es infinita y nunca es parcial. Nunca. Si Él fuera parcial en algo, entonces no sería Dios. Nosotros somos parcialmente en todo. Somos parcialmente buenos, esa es la verdad. Parcialmente amorosos, esa es la verdad. Amamos más, amamos menos. Dejamos de amar, empezamos a amar. Somos buenos, a veces no tan buenos. Y dice Dios, ustedes siendo malos, a veces somos malos. Nosotros. Dios no. Dios es siempre, en toda su naturaleza es infinita. En todo lo que Dios es y hace es infinito y nunca es parcial. Y eso es algo que debemos de entender. El concepto que tenemos de Dios tiene que ser de un Dios de infinitud, de que su carácter es infinito, que Dios fue bueno, es bueno y será bueno, que Dios fue poderoso, es poderoso y será poderoso infinitamente. Eso habla de la infinitud de Dios. Significa que su carácter, su naturaleza es infinita, que no tiene principio y no tiene fin, que su carácter permanece inmutable. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y lo será mañana en todas las áreas de su vida, en todo su carácter. Entonces, lo que Dios fue, eso es, y lo que es, eso será. Entonces, Dios es bueno, Dios fue bueno y Dios será bueno. Hoy es bueno, ayer fue bueno, mañana será bueno. Por eso tenemos que vivir en paz. Tenemos que vivir con serenidad, porque Dios ha sido bueno y Dios es bueno. Pero mañana Dios será bueno también. Dios no cambia. No tenemos que temer el día de mañana, porque Dios es bueno. Y su bondad habla de benevolencia,
habla de gentileza, habla de clemencia, habla de beneficios. Dios siempre nos va a beneficiar, siempre Dios te beneficiará. Nunca Dios estará en tu contra, siempre Dios estará a tu favor, siempre te va a ayudar, siempre va a estar contigo cada instante, porque esa es su esencia. Dios es bueno. Entonces, Él no puede, puesto que Él es bueno, sentirse indiferente a nada. La bondad obliga a Dios a ser sensible a todo tu ser. No creas que tú estás pasando un mal momento y que Dios, bueno, eso a mí no me atañe o no me toca o no me preocupa. Inclusive aquellas cosas que te preocupan y que son injustificadas, aquellas cosas que te producen dolor y que no deben de producirlo, aquellas cosas que te producen temor y no tendría por qué ser así. A Dios le atañe, a Dios le afecta, Dios se compadece, Dios está en todos tus sentimientos, en todos tus altibajos, Dios está presente. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Es decir, la bondad no le permite ser ajeno jamás a tus sentimientos. Nosotros a veces podemos pasar por el lado de una persona que está pasando un momento difícil. A lo mejor te ha pasado y te has descubierto que pasaste por enseguida o viste un accidente, una situación y te provocó algún sentir, pero no tanto. O inclusive te ha tocado ver a alguien llorando, pasar y encontrar a alguien llorando y bueno, pues te causa a lo mejor cierta incertidumbre. Es bueno, ya estaba una muchacha llorando o una pareja estaban llorando y bueno, hasta ahí. Pero no sentiste dolor, quizás no te quitó la paz o no te motivó a acercarte a decir, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué sientes? No lo hacemos muchas veces. Y bueno, pero Dios no puede hacer eso. Dios es bueno. Y cuando habla de bondad, habla de que Dios se compadece. Eso dice la Biblia. Se compadece Jehová de sus hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Vean lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con odio de alegría, más que a tus compañeros. Está hablando de Jesús. Amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió. Es decir, Dios es un Dios de sentimientos. No está hablando aquí de emociones, está hablando de sentimientos. Dios es un Dios que siente, ama cuando se practica la justicia y aborrece la maldad. No es un Dios indiferente que, puesto que Él es soberano y tiene todo bajo control, entonces no le preocupa lo que está pasando. Al fin y al cabo, nada lo daña, nada lo va a bajar del trono, nada le va a caer su autoridad, nada atenta contra Él. Y puesto que nada atenta contra Él, entonces se vuelve indiferente a lo que nos pasa o lo que pasa en el mundo. Claro que no. Dios es bueno, Dios es bondadoso y Dios está al tanto de lo que está pasando en nuestras vidas siempre. Así que si Dios es bueno y es infinitamente bueno, todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ver con su carácter de bondad. Yo le pregunto a usted, ¿por qué usted fue creado? Un día uno de mis hijos me dijo, ¿cuál fue la frase exacta que me dijo? Me dijo, pues yo no te pedí que me tuvieran. A mi esposa, yo no les pedí que me tuvieran. Como el que dice, yo no pedí nacer. Pues nadie me pidió nacer. Yo le dije, mira, bonita cosa, pues nadie. Si me encuentras a alguien tú que levantó la mano un día y le dijo a Dios, yo quiero nacer, y Dios le obedeció, pues entonces, pero nadie. La pregunta es, ¿por qué tú naciste? ¿Por qué fuiste creado? ¿Cómo te lo ganaste? ¿Cómo lo argumentaste? ¿Cómo lo pediste? ¿Cómo lo clamaste? ¿Cómo convenciste a Dios que te creara? Que te formara en el vientre de tu madre, que fueras concebido, que nacieras, que vivieras ahora. ¿Cuándo se lo dijiste? ¿Cuándo intercediste para ser creado? ¿Cuándo levantaste tu mano o llenaste una solicitud para que Dios te creara? No, eso no pasó con nadie. Eso es producto de su bondad.
Tú fuiste creado porque Él es bueno. No hay alguna razón por la que Dios te creó y viniste a existir. No hay razón alguna. Sencillamente es un acto de su bondad. ¿Por qué Jesús murió en la cruz por ti y por mí? ¿Qué razón le dimos? ¿Cuáles fueron nuestros argumentos, nuestras razones? ¿Cómo lo convencimos? No, sencillamente el Padre dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y entonces el hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad, porque Él es bueno. Así que dice la Biblia, fíjese lo que dice la Biblia en el Salmo 36, versículo 7. Cuán precioso, oh Dios, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso los hijos de los hombres se acogen bajo la sombra de tus alas, porque tus misericordias son preciosas, porque tú eres bueno. Nos acercamos a Dios porque Él es bueno. No tenemos que hacer nada para convencerlo de que sea bueno. Esa es su propia naturaleza. ¿Por qué perdona a Dios nuestros pecados? ¿Por qué nos perdona Dios? No una vez, sino 1,000 veces. ¿Por qué escucha a Dios tus oraciones? ¿Por qué Dios está atento a tu gemir, a tu clamor? Nadie obtuvo nada de Dios bajo la base de sus méritos. Jamás, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, nadie obtuvo nada de Dios porque tuviera algún mérito. Todo ha sido porque Dios es bueno. Vea lo que dice Génesis acerca de Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿por qué fue salvo Noé con toda su familia? Y Dios le reveló cómo construir un arca, dice la Biblia, para que su familia se salvase. Porque Noé halló gracia. Noé no hizo nada diferente de los demás. Sencillamente Dios es bueno. La gracia es un producto de la bondad de Dios. La gracia no es algo que nosotros generamos, compramos o ganamos. Por eso es gracia. La gracia es algo que sale del corazón de Dios, de su propia naturaleza. Usted no hará nada que afecte su bondad. Usted no hará nada que contamine su bondad. Dios es bueno y nosotros vivimos gracias a su bondad y somos salvos gracias a su bondad. Respiramos, subsistimos gracias a su bondad sin que nosotros tengamos algún mérito, sin que nosotros nos hayamos ganado nada, obtenido nada por nuestro esfuerzo. Sencillamente nos beneficiamos, eso es lo que dice el primer pasaje que leímos, sus beneficios. Nos beneficiamos de su carácter. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Amén. Vamos a leer otro pasaje en Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Fíjense lo que dice. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando de Cristo como sumo sacerdote. Recuerde que Pablo dice que todo sumo sacerdote es sacado de entre el pueblo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran personas comunes, como usted o como yo, eran personas totalmente comunes, que dice Pablo, eran personas sacadas de entre el pueblo para ministrar y para servir al pueblo. Entonces Jesús se encarna y se vuelve semejante a sus hermanos. Aquí usa la palabra hermanos porque está haciendo referencia al sacerdocio, es decir, Aarón y sus hijos, los levitas que oficiaban en el templo, eran hermanos del resto de las 11 tribus. Eran uno más, eran sus hermanos. No eran personas superiores, eran sus hermanos. Y todos los hermanos son iguales, no hay rangos, no hay jerarquías, hay igualdad. Entonces, tomando esa figura, dice Pablo que
Jesús se hizo semejante ¿a quién? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo padeció, y puesto que padeció igual que nosotros, es poderoso ¿para qué? Para socorrernos. Aquí tenemos dos palabras que son importantes. Bueno, no aquí. Quiero hablar de dos palabras importantes. La palabra simpatía y la palabra empatía. La palabra patos, donde viene la palabra simpatos, y empatos, simpatía o empatía. La palabra patos significa sentimiento o sufrimiento frecuente. Ahí hablamos, de viene la palabra patología. ¿Cuál es la patología? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son sus sufrimientos? ¿Cuál es su estado de sentir, de percepción? Entonces la palabra patos significa sentimiento o sufrimiento frecuente. Lo que la persona está sintiendo. De ahí vienen las patologías, ¿ok? Es un concepto médico, pero viene del griego patos. Entonces la palabra patos significa sentimiento o sufrimiento frecuente. La palabra sin significa juntos. Entonces la palabra simpatía significa a alguien que se duele o sufre junto con otro. Alguien que se duele y sufre junto con otro. Y es lo que dice aquí, dice la Biblia. Mira pues ¿dónde está? Por lo cual, Hebreos 2:17, esta es la simpatía de Jesús. Por lo cual debió ser en todo semejante. Debió ser en todo que es semejante a sus hermanos. Simpatía. Debía sentir patos, el sentimiento, el sufrimiento. Entonces Jesús viene y simpatiza. Se hace uno junto con nosotros. ¿Para qué? Para sentir junto con nosotros lo que nosotros sentimos. ¿Para qué? Pues en cuanto él mismo padeció, dice el versículo, siendo tentado, es poderoso para socorrer. Puesto que él mismo padeció junto con nosotros, eso le da el poder para socorrer, porque sabe lo que tú sientes, y eso tiene que ver con tu bondad. Escúchame, él sabe lo que estás sintiendo, porque él simpatiza contigo, es decir, él sufrió juntamente contigo. Cuando él fue llevado a la cruz, ahí todo el sufrimiento de la humanidad se cargó en él, y ahí estaba simpatizando. Lo que tú estás sintiendo ahora, él lo sintió en la cruz, porque todos tus padecimientos, todos tus sufrimientos, todas tus angustias, todas tus enfermedades fueron cargadas con él en la cruz. Entonces, hace 2000 años, tú estabas en él estaba muriendo y sufriendo juntamente contigo, sufriendo lo que tú sufres, de tal suerte que lo que tú estás padeciendo ahora, él lo padeció. Estaba unido contigo en el mismo patos, en la misma patología. Estaba entonces comunicando su corazón para contigo, y tú comunicando su corazón para con él, de tal suerte que es poderoso. Él tiene el poder para... yo pienso que no hay nada más poderoso, tengo que admitirlo y decirlo, que el poder de una madre. La madre tiene la capacidad de sentir de manera profunda lo que los hijos sienten. Ahora, ¿por qué? Porque la madre trajo en el vientre por 9 meses a ese hijo. Se comunicaron. Cuando el niño tiene, no sé, unas semanas de vida, usted puede ponerle ahí un ultrasonido y se escucha el latir del corazón del niño. Y en un momento usted puede poner el ultrasonido de tal suerte que se escuchen los dos latidos, el de la madre y el del niño. En un mismo cuerpo hay 2 corazones latiendo en un mismo cuerpo. Escucha esto. En un mismo cuerpo hay 2 corazones que laten. Se alimenta el bebé de la misma sangre de la madre. La sangre que nutre al bebé
es la sangre que fluye por la madre. Son uno solo. Entonces ahí hay una simpatía juntos. De hecho, los estudios dicen que si la madre tuvo un periodo de embarazo difícil, con sufrimiento, el niño puede nacer con ciertos problemas, traumas, que es importante entonces el bienestar emocional de la madre, también el bienestar físico, para que el niño nazca física y emocionalmente sano. Bueno, Jesús, cuando estaba en la cruz, nuestro corazón estaba unido al de Él, de tal suerte que Él nos entiende mejor que nadie. Entonces dice aquí, pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer. Lo que le da el poder es esa simpatía que tiene contigo. Es ese conocer lo que estás sintiendo, porque contigo lo padeció en la cruz. Porque ahí estábamos nosotros representados. Los pecados de todo el mundo, el dolor de todo el mundo, las enfermedades de todo el mundo estaban ahí. Tú y yo, de alguna manera, estábamos ahí. Y entonces, Él recoge ese conocimiento que tiene nosotros de nuestro dolor para simpatizar con nosotros. Le leo otro pasaje que está en Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, compadecer, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para un socorro oportuno. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Entonces, puesto que Él conoce nuestro sentir, dice, acércate confiadamente. A Dios no lo vas a sorprender con nada. A Jesús no le vas a llegar contando y sorprendiéndolo acerca de tus inseguridades, de tu dolor, de tus flaquezas. No, no se asusta a Dios con eso. Él, aquí viene la otra palabra, empatizar. Otra vez le digo, el patos es el sentimiento, es el sufrimiento, lo que uno siente. Y la palabra empatía es proyectarse en algo o en alguien. Entonces, ¿qué es empatía? La palabra empatía entonces es proyectarme en el sentir del otro. En otras palabras, ponerme en el lugar de la otra persona. Ponerme es diferente a simpatía. La simpatía es estar junto con esa persona y sufrir como está sufriendo. Empatía es ponerme en el lugar de la otra persona. Es diferente. Entonces tenemos un Dios que simpatiza con nosotros porque sintió lo que nosotros sentimos, y un Dios que empatiza con nosotros porque se pone en nuestro lugar. Hay cosas que nosotros a veces simplificamos y terminamos siendo más buenos que Dios, o pretendemos ser más buenos que Dios o más rectos que Dios, y acusamos a las personas porque según nosotros no tienen toda la confianza que debían tener en Dios, y las juzgamos o las señalamos por eso, y pensamos que Dios les va a juzgar y señalar como nosotros lo hacemos. Dios no hace eso. Dios empatiza. Dios se pone en el lugar de la otra persona. La otra persona está pasando un momento difícil, está pasando mal, está pasando por una crisis, que a lo mejor si tú pasaras por esa crisis, por tu madurez, no te afectará tanto, pero tú no eres esa persona. Tú no estás sintiendo lo que esa persona está sintiendo, ni has pasado por las cosas que ha pasado esa persona, o a lo mejor tú conoces más cosas que esa persona, pero esa persona no las conoce, las ignora. Bueno, pues Dios se pone en su lugar, no en el tuyo. Si se pusiera en tu lugar, a lo mejor haría lo que tú haces. No, hombre, estás exagerando, esto es fácil de resolver, acércate a Dios, óralo, y lo hacemos así tan simple. Dios no está pensando como tú. Dios está poniendo en el lugar de la persona. No la está juzgando, no la está señalando, no la está criticando, no le está recriminando. La entiende y dice, bueno, está pasando un momento difícil. Quizás debieras de ser un poco más maduro. Quizás no debieras de afectarte tanto, pero te afecta.
y te afecta mucho. Y yo empatizo contigo y me duele como a ti te duele. Y entonces voy a ayudarte, porque esa es la bondad. La bondad de Dios no son sus actos, es su esencia. Tú puedes hacer muchas cosas buenas sin bondad. Tú puedes, miren, le pongo un ejemplo. Cuando mi hijo estaba hospitalizado, había gente cristianos, que llevaban todos los días comida al hospital. Iban en la noche, la mayoría iban en la noche. Y a mí me da mucho gozo ver, porque me tocaba ver cristianos que me conocían. Ay, pastor, ¿cómo está? Y hasta me querían dar a mí de lo que llevaban a compartir. Llevaban burritos, otros llevaban tortas, así, tamales, repartían con champurrado o con alguna bebida, con mucho gozo, con mucha alegría. Y yo, la verdad, me sorprendí mucho y dije, la iglesia es buena. Porque todos los días, cuando no era una iglesia, era la otra. A mí me sorprendió, nunca pensé que así fuera. Que todos los días había alguien que llevaba y le ofrecían a la gente, iban y los buscaban. Y si alguien pedía más, le daban más. Eso habla de bondad de corazón. Pero una vez, en la tarde, fueron unos políticos de un partido. Y la verdad, estaban haciendo algo bueno, pero no había bondad en ellos. Era claro. Iban, para empezar, uniformados. Iban mujeres y parece que era un político y iban todos de camisa blanca, así pues como los políticos, pero no sabían ni cómo actuar. Estaban organizándose, era algo que nunca hacían, pues. No sabían ni cómo organizarse, se daban cuenta que eran primerizos, que nunca lo habían hecho y quién sabe si lo volverían a hacer. Y entonces empezaron a formar a la gente, pero a cada gente, mientras hacía fila, le tomaban el nombre y se tomaban una foto con el político dándoles el plato. La verdad fue muy penosa la escena, muy vergonzosa, muy humillante, porque ¿qué negocios tienes tú tomándote fotos mientras comparte misericordia y subiéndola? Y la subiste y tomaste fotos. Yo estaba viendo, era bochornoso, era vergonzoso, penoso lo que estaban haciendo, lucrando con la necesidad. Entonces, se pueden hacer cosas buenas sin ser bondadoso por naturaleza. ¿Me explico? Dios es bueno por naturaleza. Nadie le pide ser bueno. Nadie le exige ser bueno. Nadie nos salvó porque Él es bueno. Nos creó porque Él es bueno. Escucha nuestras oraciones porque Él es bueno. Todo lo que Él hace responde a su propia naturaleza. Dios es muy bueno. Y si Él es infinitamente bueno, nada hay que lo haga cambiar de parecer. No importa lo que usted haga, Dios seguirá siendo bueno. Dios va a simpatizar y empatizar con usted. Dios le va a amar siempre, infinitamente y eternamente. Acerquémonos, termino con este pasaje, Hebreos capítulo 10, verso 22. Bueno, dice el pasaje que leímos primero, el capítulo 18, capítulo 4, verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ahora, acuérdense que el contexto es este. Él ha padecido como nosotros. Él se hizo hombre como nosotros, sufrió como nosotros, simpatizó con nosotros, sufrió con nosotros, y ahora ya no está sufriendo, ya está sentado a la diestra del Padre, pero empatiza, porque ya sufrió en la cruz como tú sufriste. Cuando estaba en la cruz simpatizó, ahora que está en el trono empatiza, porque ya vivió lo que tú viviste, te entiende, te comprende y se pone en tu lugar. Eso es parte de su naturaleza. Y por eso dice: acércate confiadamente, con confianza. Él no te va a echar atrás. Él no va a decir: no sé por qué te portas así, o qué está pasando contigo, o qué te pasa. Dios te comprende. Y sigue diciendo Hebreos capítulo 10, verso 22. Y con este terminamos. Acerquémonos con corazón sincero. Dile a Dios lo que sientes. Dile a Dios lo que está pasando. Sé honesto con Dios. No pasa nada. Él es bueno. Él nos ama. Dice: en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, acerquémonos con un corazón sincero, porque Dios es infinitamente bueno.
Dios, y eso es algo que a lo mejor no lo alcanzamos a entender. Nosotros pensamos, y con esto termino, y es importantísimo que aclare esto, que quede muy bien explicado en tu corazón. Dios no varía en su estado de ánimo. La Biblia dice que Él es, la palabra es magnánimo, que significa magnánimo o longanimidad. Magnánimo significa que es grande su ánimo, y longanimidad significa que su ánimo permanece. Nosotros somos volubles, Él es inmutable. Nosotros cambiamos las circunstancias, nos hacen cambiar nuestro estado de ánimo, nuestro sentir para con alguien, a veces hasta nuestro concepto, nuestro actuar. Pensamos que Dios es afectado, y aquí es donde quiero que quede claro, pensamos que el ánimo de Dios es afectado por nuestras conductas. Pensamos que Dios te ama más o menos de acuerdo a lo más o menos bien que te portas. Ese es un error gravísimo. Y entonces ese concepto equivocado de Dios te restringe de disfrutarlo. Por eso dice ahí, acuérdate, en ese contexto dice, acerquémonos confiadamente. ¿Qué hace un niño cuando comete un error? O algo hace mal. O trae un reporte de la escuela. ¿Cómo se acerca al papá? No se acerca con confianza. Se acerca agachado, escondido. Y nosotros actuamos así con Dios. Luego el niño va entendiendo y comprendiendo que el ánimo de sus padres para con él no cambia. No debe de cambiar, porque son sus padres y lo aman de manera incondicional. Bueno, el Señor Jesús dice, si ustedes siendo malos les dan buenos regalos a sus hijos. Dios es infinitamente bueno. Su bondad se sostiene, escúchame, por todas las generaciones y bajo todas circunstancias. Nunca cambia ni se demerita su bondad. Dios es bueno. Te levantas y Dios es bueno. Estás en el día trabajando, Dios es bueno. El mismo Dios bueno de ayer lo es hoy, lo será mañana. Dios es bueno bajo todas circunstancias. Horas y Dios es bueno. No horas, Dios es bueno. Dios es bueno cuando te acuestas, cuando te levantas. Dios es bueno en tus fracasos, en tus derrotas, en tus miserias. Dios sigue siendo bueno. Acércate confiadamente. Ese concepto de Dios es muy importante, porque la cercanía a Dios permitirá que conozcas su corazón, y lo que hará que tú cambies y dejes de hacer cosas que no debes, no será tu temor a que su bondad varíe, sino tu confianza a que su bondad nunca cambia. Es cosa diferente. Cuando yo conozco a Dios y su amor y me acerco a su misericordia y descubro su corazón, eso me lleva a vivir de una manera diferente. No el temor a que Él me deje de amar, sino la certeza de que Él siempre me ama y que Él es bueno, es lo que me hace vivir diferente. Por eso el concepto de Dios tiene que ser este: Dios es infinita y eternamente bueno. Lo será cada instante en tu vida y bajo toda circunstancia. Él no cambia. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones. Gracias, Señor, porque nos permites entender tu amor, tu misericordia, tu bondad. Que la iglesia, los que estamos escuchando, los que escucharán esta enseñanza, podamos entender plena y certeramente que tú eres bueno, que tú eres clemente, que tú eres misericordioso, que eres bondadoso, que no cambias. Gracias, y que podamos con confianza acercarnos siempre a ti, Señor, sabiendo que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia. Dios les guarde. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.